Bien, una vez que nos hemos hecho la pregunta en relación al desperdicio de alimentos, cuestionando si éste es diferente según el género, hombre o mujer, una vez que hemos también identificado que la distribución de los datos es una distribución normal, estamos en condiciones de aplicar la prueba TED-Student para muestras independientes. Aquí tenemos la pantalla de fondo con nuestras variables y vamos a buscar en el menú principal el botón Analizar. Cuando apretamos este botón Analizar, se aparece un cuadro de diálogo donde vamos a elegir Comparar medias. Después se aparece otro cuadro de diálogo acá a la derecha donde se despliegan algunos aspectos y vamos a seleccionar prueba T para muestras independientes. Cuando hacemos esto se abre un cuadro de diálogo nuevo que sería este, de donde vamos a seleccionar la variable desperdicio antes de la ventana izquierda para ubicarla o pasarla utilizando este botón a la ventana derecha. Después de la parte otra vez izquierda, de esta ventana izquierda, seleccionamos la variable género y utilizando este botón la pasamos a esta ventana inferior y aquí quedaría la variable género. Posteriormente vamos a oprimir este botón definir grupos y cuando hacemos esto aparece este otro cuadro de diálogos que se llama definir grupo, donde vamos a renombrar al grupo número 1 como 1 y el grupo número 2 como 2, sabiendo que el número 1 es hombres, sabiendo que el número 2 es mujeres. A continuación presionamos en continuar y luego en aceptar. En esta pantalla vemos los resultados que nos arroja el programa. En la primera tabla, que es solamente descriptiva, estamos viendo que hay 13 hombres y 17 mujeres. Se señalan las medias en gramos de desperdicio alimentario por cada uno de los grupos, así como su desviación estándar. En el cuadro de más abajo vemos que en las dos primeras columnas se utiliza una prueba de Leven para probar la igualdad de varianzas. Esto nos permite identificar cuál valor de T sería el que vamos a tomar en consideración. El valor de P o nivel de significancia en este caso es de 0.349, es decir, es mayor que un valor de P de 0.05, razón por la cual pensamos que las varianzas son iguales tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, el valor de T que vamos a considerar será el de menos 0.206 con 28 grados de libertad, ya que tenemos un grupo de 30 en total. El valor de P o nivel de significancia es de 0.838 y cuando este valor es superior que 0.05, que es el nivel de corte convencional, entonces estamos en posibilidades de no rechazar la hipótesis nula. Es decir, solamente la rechazaríamos cuando los valores de P fueran menores que 0.05. Entonces no estamos rechazando la hipótesis nula. Por lo tanto, si no la rechazamos nos quedamos con ella. Y esa hipótesis nula, si recuerdan, decía que no hay diferencia entre la cantidad de comida entre hombres y mujeres cuando se medían en gramos. Y esto lo podemos afirmar con un 95% de confiabilidad. Este resultado se ve complementado con
los valores que muestran las últimas dos columnas. Aquí el programa también nos indica que se construyó un intervalo de confianza del 95% para encontrar la diferencia entre hombres y mujeres, y que el dato inferior de ese intervalo es menos 126 y el superior es 103. Dado que entre un valor y otro hay un signo distinto, entonces se supone que hasta esta cantidad cubren el valor 0, por lo tanto existe 0 diferencias entre un grupo y otro. Como podemos concluir, tanto a través del contraste de hipótesis, que sería toda esta parte, como en la construcción del intervalo de confianza, encontramos que el nivel de desperdicio de los alimentos, cuando se miden tanto en hombres como en mujeres, no encuentran ninguna diferencia. Continuando con la prueba TD-Student, pero ahora para muestras relacionadas, diremos que vamos a buscar si existe alguna diferencia entre la cantidad de alimentos desperdiciados inicialmente y la cantidad de alimentos desperdiciados después de haber hecho una intervención educativa en un grupo donde no hay distinción entre ser hombre y ser mujer. Se repite, como en todos los casos, el mismo procedimiento enunciado en el ejemplo anterior. Nuestra hipótesis alterna entonces ahora dirá que existe una diferencia entre las medidas antes y después de una intervención educativa en un grupo de jóvenes en relación al desperdicio de comida. Lo contrario dirá la hipótesis nula. Recordemos que para rechazar la hipótesis nula es necesario que encontremos al final un resultado o valor de P menor que 0.05. Si este resultado supera este valor, entonces no podremos rechazar la hipótesis nula. Rechazamos la hipótesis nula para quedarnos con la hipótesis alterna. Trabajaremos con un nivel de confiabilidad del 95%, el tamaño de la muestra es de 30, pero ahora la prueba es TD-Student para muestras relacionadas, puesto que solo trabajamos con un grupo en un esquema antes y después de una intervención educativa. Así entonces vamos a seleccionar prueba TD-Student para muestras relacionadas. Ya habíamos dicho el propósito de la aplicación de esta herramienta. Está en medio de las dos medidas la intervención educativa, donde se va a hablar a los alumnos sobre el desperdicio de los alimentos, y mediremos dos variables: el desperdicio inicial y el desperdicio final. Y dado que es el mismo grupo, como ya mencioné, vamos a utilizar la TD-Student, pero ahora para muestras relacionadas o pareadas. Como en el caso anterior, seleccionamos del menú principal el botón Analizar. Vamos a seleccionar luego Comparar medias, y al hacer esto vamos también a seleccionar prueba T para muestras relacionadas, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Después de esto nos va a aparecer este cuadro de diálogo donde están el conjunto de nuestras variables, de las cuales vamos a elegir desperdicio antes y desperdicio después, y a través de la utilización de este botón pasarán a la primera fila de este cuadro de la derecha. Y luego le damos en aceptar. Veamos los resultados que nos arroja el programa. Aquí tenemos una tabla donde se hace un resumen y se encuentra la media de la diferencia con una desviación estándar, un error estándar también, y la construcción de un intervalo de confianza de
95%, donde hay un primer valor, 69.2, que nos llevaría hasta otro valor más arriba de 201.7, y donde vemos que ninguno de los dos valores tiene un signo contrario al otro. Los dos están con el mismo signo, por lo tanto están dentro del lado derecho de una recta numérica, y por lo tanto este intervalo no atraviesa el cero. Ya desde aquí nos damos cuenta de que sí hay diferencias. Si no está el cero, quiere decir que sí hay diferencias. Si estuviera el cero, diríamos que hay cero diferencias. Este sería el intervalo de confianza, pero luego lo corroboramos con el contraste de hipótesis, donde tenemos un valor de t de 4.182, 29 grados de libertad, y un valor de p o significancia bilateral de 0.000. Este valor de 0.000 es menor que 0.05. Por lo tanto, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de trabajo o hipótesis alternativa. Es decir, que la intervención educativa entre los jóvenes sí tuvo un impacto positivo, ya que los promedios se redujeron y esta diferencia es significativa con una confiabilidad del 95%. Ya decíamos que esto se corrobora en la construcción del intervalo de confianza. Aquí vemos pues el valor de P muy significativo. Vemos también los valores del intervalo de confianza. Y abajo vemos las medias de los desperdicios antes y del desperdicio después. Y pues a simple vista, sí alcanzamos a ver que estos son notablemente diferentes, lo cual se corrobora tanto con este valor de P como con este intervalo de confianza.